Buenas tardes, el día de hoy les propongo que nos adentremos en el estudio del contrato de compraventa. Cuando se habla del contrato de compraventa, se hace referencia a uno de los contratos que tiene mayor importancia en el derecho contractual. No por nada es el primero que estudiamos en la parte especial. De hecho, la compraventa es el medio más práctico que coadyuva a la circulación de bienes en el mercado y, en definitiva, a la circulación de la riqueza. Y al día de hoy, las situaciones jurídicas posibles en torno a la compraventa son múltiples y variadas, por lo que desde hace algún tiempo ya no hablamos simplemente de la compra en el negocio de la esquina o el supermercado, sino que también hablamos de compraventa a través de medios electrónicos, de plataformas digitales, o ya desde antes de compraventa internacional, para que se entienda cuál es la dimensión del contrato de compraventa. Y justamente al mencionar la compraventa internacional, hay que aclarar que en algunos casos, en el marco de una compraventa, habremos de acudir también a otras normas fuera de las ya incluidas en el Código Civil y Comercial. Así, por ejemplo, en los casos de contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, siendo que esos estados sean estados contratantes, acudiremos a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, que la Argentina ha ratificado mediante la ley 22.765. Este es un tema que van a estudiar en profundidad en la materia de Derecho Internacional Privado. Y otro ejemplo de esto que les comento, pero que ha quedado únicamente en el recuerdo, lo encontrábamos en los casos de ventas de inmuebles reguladas en la Ley 19.724 de prehorizontalidad, que al igual que su ley complementaria, es decir, la Ley 20.276 de excepciones a la prehorizontalidad, han sido abrogadas y se han sustituido por las reglas contenidas en los artículos 2070 a 2072 del Código Civil y Comercial. Ahora bien, en cuanto al método previsto en nuestra legislación, en el Código Civil y Comercial se ha regulado la compraventa dentro del libro tercero, destinado a los derechos personales, y más específicamente en el título cuarto, entre los contratos en particular, habiéndosele dedicado el capítulo 1, comprendido entre los artículos 1123 a 1171, antes de la permuta, que es regulada en 4 artículos, en los artículos 1172 a 1175. Dándonos la bienvenida al tratamiento de los contratos en particular, entonces, la regulación del contrato de compraventa. En el código hoy vigente se ha estructurado este contrato en diversas secciones en las que se han establecido las diferentes facetas del contrato de compraventa al que me estoy refiriendo en esta presentación. Como usted puede ver en pantalla, varias son las cuestiones involucradas en el estudio del contrato de compraventa, siendo que el día de hoy voy a referirme a las disposiciones generales sobre la compraventa, para luego, en posteriores presentaciones, hacer un desarrollo de cada uno de los temas que se enuncian a lo largo de las distintas secciones dentro de este capítulo 1 destinado a la regulación del contrato de compraventa. Como una nota de color, se ha señalado en doctrina que ha sido un acierto metodológico que en el Código Civil y Comercial se haya eliminado en el tratamiento normativo de este título cuarto a la regulación de la sociedad conyugal que se incluye en el Código Civil hoy derogado, ubicando el desarrollo de este instituto en el libro segundo, donde se regulan las cuestiones atinentes a las relaciones de familia. Vamos ahora a lo que se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial. Sobre el asunto, en el artículo 1123 del Código se dispone que hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Sobre el asunto existe cierto consenso en afirmar que la definición propuesta en este artículo 1123 resulta adecuada, por cuanto en esta definición se identifican claramente los elementos esenciales del contrato, es decir, la cosa y el precio, pero también se puede advertir la finalidad económica de ese contrato que reluce en la obligación de transferir la propiedad que se asume. Se reconoce como fuente inmediata del artículo 1123 al artículo 1064 del proyecto de unificación del año 1998, dado que son muy similares, casi idénticos, con una diferencia muy sutil.
en el uso de la expresión el dominio, que se empleaba en el proyecto de 1998 y que en el código hoy vigente ha sido sustituida por la expresión la propiedad, indicada en el artículo 1123. Este artículo se corresponde y reemplaza tanto al artículo 1323 del Código Civil como al artículo 450 del Código de Comercio, en el que se definía este vínculo contractual. En este sentido, podemos recordar que en el Código Civil se establecía la regulación del contrato de compra y venta, y a su vez en el Código de Comercio se establecía la regulación del contrato de compra-venta, separando ambas palabras con un guión. En el caso del artículo 1323 del Código Civil hoy derogado, se establecía que habrá compra y venta cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y ésta se obliga a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Así las cosas, la denominación que hoy encontramos en el Código Civil y Comercial es la de compraventa, lisa y llanamente, y no compra y venta como en el Código Civil, ni compra-venta como se establecía en el Código de Comercio. Se trata claramente de una distinción meramente nominal que no tiene una consecuencia jurídica o práctica, pero que vale la pena mencionarlo. Vamos a pasar ahora al estudio de los caracteres del contrato de compraventa. Se reconoce que el contrato de compraventa es un contrato bilateral, porque ambas partes asumen sacrificios y ventajas recíprocas. La parte que vende asume el sacrificio de transferir la propiedad de la cosa que enajena y recibe como contraprestación una ventaja representada por el precio en dinero. A su vez, la parte que compra efectúa este sacrificio de entregar el precio en dinero, recibiendo como ventaja recíproca la titularidad de la propiedad sobre la cosa. También se dice del contrato de compraventa que es oneroso, ya que en los términos del artículo 967 de nuestro Código Civil y Comercial representa ventajas y sacrificios para las partes, como lo dije recién, en atención al carácter de bilateral de la compraventa. Vale decir, una vez más, que mientras que el vendedor asume el sacrificio de transferir la propiedad de la cosa que enajena, el comprador asume el sacrificio de entregar el precio en dinero. Por otro lado, se dice también que es conmutativo, porque la estimación de estos sacrificios y ventajas recíprocas puede efectuarse por cada una de las partes al momento de la celebración de la compraventa, aunque excepcionalmente puede pactarse como aleatoria. Por ejemplo, en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 1130 sobre la cosa cierta que ha dejado de existir y en el tercer párrafo del artículo 1131 del Código sobre la cosa futura. En el caso del 1130, se ha establecido en tal artículo que puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el contrato. En ese caso, el vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada. Y por otro lado, en el supuesto del 1131, sobre la cosa futura, se ha establecido que el comprador puede asumir por cláusula expresa el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. Uno y otro supuestos van a ser tema de las posteriores clases, en las cuales vamos a analizar puntualmente lo referido al objeto de la compraventa. Sobre si es formal o no formal, si bien hay autores que dicen que la compraventa es formal en el caso de los bienes inmuebles, con fundamento en los artículos 969 y 1017 del Código, pero es no formal en los demás supuestos, la mayoría de los autores se inclinan a afirmar que la compraventa es no formal. Ello porque las partes pueden celebrarla bajo cualquier solemnidad, dado que en el texto de la ley no se le impone a las partes la observancia de formalidad alguna. Lo que ocurre en el caso de la compraventa inmobiliaria
es que existe una exigencia legal de observar una determinada formalidad para la transferencia del dominio, mas no para la celebración del contrato de compra-venta. Por otro lado, se dice que la compraventa es atributiva de derechos creditorios. También se ha llamado a este el efecto declarativo del contrato de compraventa. Ello en atención a la obligación que se origina a cargo del vendedor en virtud del contrato de compraventa. Se trata de una obligación de dar, que consiste en la obligación de transferir la propiedad de una cosa, que se corresponde con otra obligación recíproca a cargo de la otra parte, es decir, la obligación del comprador, que es de la misma naturaleza, es decir, una obligación de dar, consistente en la entrega de un precio en dinero. Estos efectos tradicionalmente han sido denominados como declarativos en el sentido que el contrato solo crea derechos creditorios de carácter patrimonial, que son exigibles por las partes del contrato de compraventa. Por eso es muy importante resaltar, una vez más, que la compraventa no transmite la propiedad, ni constituye ni transfiere ningún derecho real, sino que para lograr ese efecto es necesaria la tradición o inscripción registral de la cosa vendida según sea el caso. Finalmente, hay que decir que en virtud del artículo 970 del Código, el contrato de compraventa es un contrato nominado, ya que tiene una regulación legal específica dentro del Código. Voy a referirme ahora a un punto a destacar dentro de la regulación del contrato de compraventa. Estoy haciendo alusión a la aplicación de sus principales reglas a otros contratos, en virtud de lo que se dispone en el artículo 1124 del Código, en el que se prevé que las normas de este capítulo primero se aplican supletoriamente a los contratos por los cuales una de las partes se obliga a transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo o uso, o a constituir los derechos reales de condominio, superficie, usufructo, uso, habitación, conjuntos inmobiliarios o servidumbre, y dicha parte a pagar un precio en dinero. Se ha comentado en doctrina que esto es así porque si bien se acostumbra a denominar como compraventa los contratos que sirven de título para la transmisión o creación de otros derechos reales diversos al dominio, tal es el caso de la operación de compraventa en usufructo, y como en la segunda parte del artículo 1124, es decir, en su inciso B, se dispone lo mismo, nada más que en relación a los títulos valores, el contrato de compraventa resulta de alguna manera un contrato paradigmático dentro de los llamados contratos de cambio. Y se ha dicho también que aun cuando desde el aspecto técnico la compraventa podría referirse a la transmisión del derecho real de dominio en forma principal, en el Código Civil y Comercial se propone la aplicación supletoria de las normas de la compraventa a la transmisión o constitución a título oneroso de los otros derechos reales diferentes al dominio, que son los que aparecen mencionados en el texto del artículo 1124, inciso A, y sobre los cuales no existe claramente un contrato típico que los regule. Por ello es que en virtud del artículo 1124 del Código, la compraventa, como tipo legal, es expandido en cuanto a sus efectos, por lo que sus reglas resultan aplicables a la enajenación o constitución de otros derechos reales, sin circunscribirse al dominio. Tenga en cuenta que las normas del régimen de la compraventa van a ser aplicables a todos aquellos contratos por los cuales una parte se obliga a transferir a la otra derechos reales, vuelvo a repetir, de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo, uso, habitación o servidumbre, a cambio de un precio en dinero. Pero también aquellos que tienen por objeto transferir la titularidad de títulos valores por un precio en dinero. Ya en los fundamentos que acompañaron el anteproyecto que fuera fuente directa del Código Civil y Comercial en referencia al artículo 1124, se ha expresado que con la inclusión de ese texto queda establecido que el objeto de la venta no se limita a la propiedad o dominio, sino que comprende también la transferencia o constitución de otros derechos reales. Ahora bien, a lo largo del Código también encontramos otros ejemplos de aplicación supletoria del régimen de la compraventa. Así, en la regulación de la permuta, nos encontramos con el artículo
1175 del Código, en el que se prevé específicamente que en todo lo no previsto en el capítulo propio de la permuta se aplican supletoriamente las normas de la compraventa. Y solo por poner otro ejemplo, pasa lo mismo en la regulación de la locación. Regulación en la que nos encontramos con la segunda parte del artículo 1187 del Código. Justo después de la definición del contrato de locación, se dispone que al contrato de locación se aplica en subsidio lo dispuesto con respecto al consentimiento, precio y objeto del contrato de compraventa. De esta manera, usted puede advertir cuál es la importancia del estudio del régimen de la compraventa en el derecho contractual. Continuando con el estudio de la compraventa, debemos decir que ésta debe ser distinguida de otros contratos con los cuales guarda semejanzas y que en determinadas circunstancias puede dar lugar a cierta confusión. Tal y como podemos leer en los fundamentos que acompañaron el entonces anteproyecto, fue con el propósito de precisar el campo de aplicación de la compraventa que se incluyeron dos textos que permiten distinguirla de otros contratos. Es así que al día de hoy nos encontramos con los artículos 1125 y 1126. El primero de ellos, el artículo 1125, nos sirve para distinguir la compraventa del contrato de obra. De tal manera que en el texto que usted puede ver en la pantalla, se ha tomado en cuenta la naturaleza de las obligaciones principales que se han asumido en el contrato. De esta manera es posible interpretar que cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se tienen que aplicar las reglas de la compraventa que involucran una obligación de dar en los términos de los artículos 747 y 750 del Código. Contrario a ello, cuando de las circunstancias del caso surja que lo debido involucra una obligación de hacer, reproducible en un resultado o susceptible de entrega en los términos de los artículos 773 y 1252 del Código, el contrato será calificado de obra. Ha señalado el doctor Borda que un criterio auxiliar para definir si nos encontramos frente a un contrato de obra y no de compraventa es aquel que toma en consideración el quién aporta los materiales. En ese entendimiento, si quien encarga la cosa proporciona una porción sustancial de los materiales necesarios para su ejecución, la distinción con la compraventa es clara, dado que el contratista que recibe los materiales solo va a estar obligado a entregar el producto terminado al comitente. Por otro lado, en el artículo 1126 se establece la pauta para la distinción de la compraventa y la permuta. Como usted puede leer en pantalla, si el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta si es mayor el valor de la cosa y de compraventa en los demás casos. Es decir, que solo cuando la cosa entregada sea de mayor valor que el dinero, el contrato será de permuta. En los demás casos, es decir, tanto en el supuesto en el que el dinero entregado sea de mayor valor que el de la cosa o cuando los valores sean iguales, el contrato será calificado como de compraventa. Esta es la interpretación que emana de la expresión en los demás casos que se utiliza en la norma, siendo un artículo que no presenta mayores dificultades. Llegados a este punto, vale aclarar que estas normas a las que vengo haciendo referencia son todas relativas a la delimitación normativa del concepto de compraventa. Y en este sentido, no se puede prescindir de la norma contenida en el artículo 1127 del Código, donde leemos sobre la naturaleza del contrato, que el contrato no debe ser juzgado como de compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para ser tal le falta algún requisito esencial. Se trata de una regla de interpretación
ya establecida en su momento en el artículo 1326 del Código Civil hoy derogado. La doctrina viene señalando desde hacia ya mucho tiempo atrás que se trata de una pauta que trascendía los límites del contrato de compraventa para constituirse en una norma de interpretación de los contratos en general y aún de todos los actos jurídicos, posicionándose el artículo 1326 como una suerte de guía de interpretación jurídica general de los actos que superaba claramente el ámbito de la regulación del contrato de compraventa. Se trata entonces de un principio interpretativo que no ha cambiado. Lo cierto es que el intérprete debe desentrañar el contenido del contrato e indagar sobre cada una de las cláusulas del mismo para determinar la verdadera naturaleza y esencia del acuerdo que subyace en el contrato. Casi está de más decir que la regla que emana del artículo 1127 del Código Civil y Comercial y que se encontraba en el artículo 1326 del Código Civil ha sido aplicada numerosas veces en la jurisprudencia nacional en relación a todo tipo de contratos y no solo en relación a la compraventa. Además, la regla de la que estoy hablando se encuentra también recogida en la primera parte del artículo primero de la Ley 13.246 de arrendamiento y a parcerías, en los términos del artículo primero, en donde claramente podemos leer que esa ley será aplicable a todo contrato, cualquiera sea la denominación que las partes le hayan asignado y sus distintas modalidades, siempre que conserve el carácter sustancial de las prestaciones correlativas conforme a sus preceptos y su finalidad agroeconómica. Usted puede ver el artículo completo en la pantalla, pero también es posible encontrar la regla comentada en la última parte del artículo 7 de la llamada Ley de Tierras, es decir, la Ley 26.737, que también se la transcribo en pantalla, pero que en la parte pertinente se establece que la autoridad de aplicación está facultada a examinar los actos jurídicos conforme su naturaleza real, sin sujetarse al nombre que le impongan las partes otorgantes. En suma, se trata de un principio interpretativo que no ha cambiado y que ya es tradición en nuestro derecho argentino. Bueno, finalmente voy a hacer referencia a la disposición del artículo 1128 del Código, es decir, a la llamada obligación de vender. Usted en pantalla puede leer que nadie está obligado a vender, excepto que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo. Esta norma se corresponde con el artículo 1324 del Código Civil hoy derogado y, a diferencia de este, no enuncia las situaciones jurídicas que pueden generar la obligación de vender. En el artículo 1324 hoy derogado se incluían 5 incisos que han sido eliminados y se han sintetizado en una única regla. Como usted puede ver en pantalla, las hipótesis previstas en el artículo 1324 del Código Civil incluía las compras por expropiación por causa de utilidad pública, el supuesto en el que por convención o testamento se imponía al propietario la obligación de vender, el caso del remate de cosa indivisible solicitada por uno de los copropietarios o el remate judicial de la cosa, como el supuesto de la venta impuesta por la ley al administrador de bienes ajenos de las cosas que administra. Como usted puede advertir, el listado abarcaba hipótesis que han sido señaladas en doctrina como disímiles o de dudosa calificación como compraventas. En opinión de Boyer, esta norma debe interpretarse como consagración de una regla general comprensiva de diversas situaciones en las cuales pueda configurarse la necesidad de vender, la cual claramente deberá determinarse en el caso concreto en atención a las circunstancias que rodean el caso. Y como se puede apreciar, a través de este artículo 1128 se han pretendido agotar las discrepancias doctrinarias sobre el asunto. Con este artículo concluye la sección primera del capítulo primero, referida a las disposiciones generales del contrato de compraventa, entre las cuales hemos podido individualizar alguna que otra regla que trasciende el marco normativo del contrato de compraventa.
Pero por ahora es todo. Hasta el próximo encuentro.